Bajo el sauce de Hans Andersen. En la comarca de Nuch, con sus pobres jardincitos extendidos hasta el arroyo que allí se vierte en el mar, vivían Nud y Juana, hijos de dos familias vecinas que jugaban juntos y se reunían. En uno de los jardines crecía un sauco, en el otro un viejo sauce, y debajo de este gustaban de jugar sobre todo los niños, y se les permitía hacerlo a pesar de que el árbol estaba muy cerca del río, y los chiquillos corrían peligro de caerse cerca de él. En esta misma ciudad había una gran plaza de mercado en el que se realizaban ferias anuales. Había entonces un puesto que olía exquisito al ajú, del que había toda una tienda abarrotada, pero lo mejor de todo era que el hombre que lo vendía se alojaba durante la feria en casa de los padres de Nud, y naturalmente le obsequiaban con un pequeño pan de especias, del que participaba también Juana. Pero había algo que casi era más hermoso todavía. El comerciante sabía contar historias de casi todas las cosas, incluso de sus turrones, y una velada explicó una que produjo tal impresión en los niños que jamás pudieron olvidarla. Por eso será conveniente que la oigamos también nosotros, tanto más cuanto que es muy breve. Sobre el mostrador empezó el hombre. Había dos moldes de alajú, uno en figura de un hombre con un sombrero y el otro en forma de mujer sin sombrero, pero con una mancha de oropel en la cabeza. Estaban para muestra en el mostrador y llevaban ya mucho tiempo allí, por lo que se enamoraron, pero ninguno lo dijo al otro, y sin embargo es preciso que alguien lo diga. Si ha de salir algo de la tal situación, ella pensaba que él hablaría, pero ninguno de los dos habló. Así continuaron por espacio de días y semanas en el mostrador, y cada día estaban más secos y los pensamientos de ella eran cada vez más tiernos y femeninos. Me doy por contenta con haber estado sobre la mesa con él, pensó, y se rompió por la mitad. Si hubiese conocido mi amor, de seguro que habría resistido un poco más, pensó él. Y esta es la historia, y aquí están los dos, dijo el turronero. Son notables por su vida y por su silencioso amor, que nunca conduce a nada. Vedlos ahí. Y dijo a Juana el hombre sano y entero, y a Nud la mujer rota. Pero a los niños les había emocionado tanto el cuento que no tuvieron ánimos para comerse la enamorada pareja. Luego de un tiempo, las dos familias vecinas se separaron. La madre de la niña había muerto. El padre deseaba ir a Copenhague para volver a casarse y buscar trabajo. Quería establecerse de mandadero, que es un oficio muy lucrativo. Los vecinos se despidieron con lágrimas y sobre todo lloraron los niños. Los padres se prometieron mutuamente escribirse por lo menos una vez al año. Por otro lado, Nud entró de aprendiz de zapatero. Era ya mayorcito y no se le podía dejar ocioso por más tiempo. Día tras día Juana había ocupado el pensamiento de Nud, y ahora vio el muchacho que también ella se acordaba de él. Y cuanto más se acercaba el tiempo en que ascendiera a oficial de zapatero, más claramente se daba cuenta de que estaba enamorado de Juana y de que ésta debía ser su mujer, y siempre que le veía esta idea se dibujaba una sonrisa en sus labios y tiraba con mayor fuerza del hilo mientras tesaba el tirapié. Pasado el tiempo, Nud ascendió a oficial. Se colgó la mochila al hombro y por primera vez en su vida se dispuso a trasladarse a Copenhague. Llegó y se instaló en una casa de su nuevo patrón. El primer domingo, estando allí, visitó a Juana.
Sacó del baúl su traje de oficial y al visitar a Juana, el padre de ella lo recibió muy amable. La casa era hermosa, la habitación mejor que cualquiera de su pueblo natal, pero a Nuth no le importaba, solo veía a Juana. Era una moza ya crecida, muy distinta de como la imaginaba, solo que mucho más hermosa. Como era de esperarse, estaba muy contenta de volver al amigo de la niñez. No brillaban las lágrimas en sus ojos. Y después empezó a preguntar y a contar, pasando desde los padres de Nuth hasta el Sauco y el Sauce, madre Sauce, como los llamaba, cual si fuesen personas, pero bien podría pasar por tales si lo habían sido los pasteles de Alajú. De estos habló también y de su mudo amor, cuando estaban en el mostrador y se partieron. Y la muchacha se reía con todo el alma, mientras la sangre fluía en las mejillas de Nuth y su corazón palpitaba con violencia desusada. Nuth salió emocionado ese día, pensando en verse el domingo siguiente con tal de declararle todo su amor, pensando que nada conduce al amor mudo, lo sabía por aquellos alajos. Y llegó el domingo, y Nuth se fue a casa de Juana, pero qué pena, estaban invitados a otra casa, y fueron a decirle al mozo. Juana le estrechó la mano y le preguntó, ¿has estado en el teatro? Pues tienes que ir, yo canto el miércoles, y si tienes tiempo, te enviaré una entrada. Mi padre sabe la dirección de tu amo. Qué atención más cariñosa de su parte. Y el miércoles llegó, efectivamente un sobre cerrado que contenía la entrada, pero sin ninguna palabra, y aquella noche Nuth fue por primera vez en su vida al teatro. ¿Qué vio? Pues sí, vio a Juana, tan hermosa y encantadora. Al finalizar la obra todo el público quedó encantado y todos, hasta el rey, aplaudieron a Juana. Llegado nuevamente el domingo, Nuth visitó a Juana. Estando allí juntos, ella le confesó a Nuth que el viernes próximo viajaría a Francia, con el propósito de desempeñar mejor su carrera. Al oír estas palabras, Nuth no pensó dos veces en declararle su amor ante ella, esperando que fuese su esposa. Juana palideció y soltó la mano de Nuth. «No querrás que seamos desgraciados», dijo ella. «Solo seré una hermana para ti, nada más». Luego de ellos se despidieron. «Estrecha la mano de tu hermana para despedirte, mi viejo hermano de juego», y se sonreía entre las lágrimas que le rodaban por las mejillas, y volvió a llamarlo hermano. Valiente consuelo, tal fue la despedida. Se fue ella a Francia y Nuth siguió vagando por las sucias calles de Copenhague. Los compañeros del taller le preguntaron por qué estaba siempre tan caviloso y lo invitaron a ir con ellos a divertirse, por algo era joven. Nuth siempre llevaba en su corazón a Juana. Pasó el invierno y llegó la primavera, con enorme deseo de marcharse. Al llegar la primavera y con ella un deseo de marcharse lejos, muy lejos a correr el mundo, aunque no de ir a Francia. Cerró la mochila y se fue a Alemania, peregrinando de una población a otra, sin pararse en ninguna, hasta que al llegar a la antigua y bella ciudad de Nuremberg, le pareció que volvía a ser señor de sus piernas y podía quedarse allí. Estando en Nuremberg, buscó y encontró un maestro. Se quedó en su casa y aprendió la lengua. Los antiguos fosos que rodean la ciudad han sido convertidos en huertecitos, pero las altas murallas continúan en pie con sus pesadas torres. El cordelero trenza sus cuerdas en el corredor construido de vigas que, a lo largo del muro, conduce a la ciudad, y allí, brotando de grietas y hendiduras, crece el sauco, extendiendo sus ramas por encima de las bajas casitas, en una de las cuales residía el maestro para quien trabajaba Nuth. Sobre la ventanuca, que era su dormitorio, el arbusto inclinaba sus ramas. Residió allí todo un verano y un invierno, pero al llegar la primavera no pudo resistir por más tiempo. El sauco floreció y su fragancia le recordaba tanto su tierra que le parecía encontrarse en el jardín de Nuth. Por eso cambió de patrón y se buscó otro en el interior de la ciudad, en un lugar donde no crecieran saucos. No había allí saucos, ni siquiera una maceta con una planta verde, pero enfrente se levantaba un viejo y corpulento sauce,
que parecía agarrarse a la casa para no ser arrastrado por la corriente. Extendía sus ramas por encima del río, exactamente como el del jardín de Nuch. Lo hacía por encima del arroyo. En realidad había ido a parar de la madre Sauco al padre Sauce. Especialmente en las noches de luna, aquel árbol le parecía pensar en Dinamarca. Pero este pensamiento más que de luz de luna venía del viejo Sauce. No pudo resistirlo, y ¿por qué no? Pregúntalo al Sauce, pregúntalo al Sauco florido. Por eso dijo adiós al maestro de Nuremberg y prosiguió su peregrinación. A nadie le había contado sobre Juana, lo guardaba en el fondo de su alma. Recorrió varios lugares, paseó por la ciudad de Rin, pero crecían en ella demasiados saucos y sauces, por lo que prosiguió su camino, cruzando las poderosas y abruptas montañas, a través de desplumadas paredes de rocas y de senderos que cual nidos de golondrinas se pegaban a las laderas. Luego de mucho andar se desplegaba ante él una ciudad grande y magnífica, llamada Milán, y en ella encontró un maestro alemán que le ofreció trabajo en el taller de un matrimonio ya entrado en años, gente honrada a carta cabal. El zapatero y su mujer tomaron afecto a aquel mozo apacible, de pocas palabras, pero muy trabajador, piadoso y buen cristiano. También a él le parecía que Dios le había quitado la pesada carga que oprimía su corazón. Llevaba un año allí y habían transcurrido 3 desde que abandonó su patria, cuando un día su patrón lo llevó a la ciudad, pero no al circo a ver a los caballistas, sino a la ópera, la gran ópera, cuyo salón era digno de verse. Colgaban allí 7 hileras de cortinas de seda, y desde el suelo hasta el techo, a una altura que daba vértigo, se veían elegantísimas damas con ramos de flores en las manos, como disponiéndose a ir al baile, mientras los caballeros vestían de etiqueta, muchos de ellos con el pecho cubierto de oro y plata. La claridad competía con la luz del sol más espléndido, y la música resonaba fuerte y magnífica, mucho más que en el teatro de Copenhague. Pero allí estaba Juana, y aquí sí fue como un hechizo. Se levantó el telón y apareció también Juana, vestida de oro y seda, con una corona en su cabeza. Cantó como solo un ángel de Dios sabría hacerlo, y se adelantó en el escenario cuando le fue posible, sonriendo como solo Juana sabía sonreír, y miró precisamente a Nud. Terminada la obra, en la calle la gente se agrupó alrededor del coche de Juana, y Nud se encontró en primera fila, loco de felicidad, y cuando junto a todo el gentío se detuvo frente a la casa magníficamente iluminada, se halló él a la portezuela del carruaje. Se apenó Juana, la luz le dio en pleno rostro, y ella sonriente y emocionada dio las gracias por aquel homenaje. Nud la miró a la cara, y ella miró a su vez a la del joven, mas no lo reconoció. Un caballero que lucía una condecoración en el pecho le ofreció el brazo. Estaban prometidos, dijo la gente. Luego Nud se fue a su casa y se sujetó la mochila a la espalda. Quería volver a su tierra, necesitaba volver a ella. El Sauco, el Sauce, ¡ay, bajo aquel Sauce! En una hora puede recorrerse toda una vida humana. Tomó camino por las montañas, cuesta arriba y cuesta abajo, anduvo días y días a toda prisa, impaciente por llegar a su patria, pero a nadie habló de la pena de su corazón. Andaba por la carretera y ahora el paisaje era más llano. Junto al camino crecía un sauce, se le hizo familiar, tal danés, se sentó junto a él dándose a él mismo la bienvenida. Luego de ello vio 2 figuras extrañas, semejantes a los moldes de Alaju. Recordó toda su niñez. Estas figuras le agradecieron por haber expresado sus pensamientos, y de esta manera dichas figuras se comprometieron. Se echaron a andar cogidos de la mano por las calles de Nuch. Después de ello, Nud se dijo a sí mismo: ha sido la hora más hermosa de mi vida, y ha sido solo un sueño. Dios mío, deja que vuelva a soñar. Y cerrando los ojos se quedó dormido, soñando, soñando. Hacia la madrugada empezó a nevar y el viento arrastraba la nieve por encima del dormido muchacho. Pasaron varias personas que se dirigían a la iglesia y encontraron al oficial artesano, muerto, helado, bajo el sauce.